remembranza de la caída de Tenochtitlan. En el año 1502 es entronizado como noveno rey de los aztecas Moctezuma Xocoyotzin, hijo de Axayácatl. Pronto quedó claro que este sacerdote y sabio Tlamatini estaba más inclinado a la meditación y al estudio, influenciado por las ideas de hombres como Nezahualcóyotl y Nezahualpilli de Texcoco, con una mentalidad tolteca distinta al idealismo guerrero del pueblo del sol. Debe recordarse que no era de ningún modo cobarde, pues había subido en la escala militar, empezando por Tequigua, el que ha matado 4 hombres o los ha hecho prisioneros. En tiempo de Moctezuma II, durante los 10 años anteriores a la llegada de los españoles, aparecieron los presagios. El primero, una espiga de fuego inmensa, gigantesca, que ardía por el este desde medianoche hasta el amanecer. Segundo presagio, un incendio en el templo de Huitzilopochtli, espontáneo, pero que no pudo ser apagado. Tercero, cayó un rayo a cielo despejado sobre el templo de Xiuhtecutli, dios del fuego. Cuarto presagio, un cometa de 3 colas y una voz de trueno surgieron del oeste a plena luz del día. El quinto, un hervor en las aguas del lago de Texcoco que se desbordaron y anegaron la ciudad de Tenochtitlan. El sexto, los lamentos de una mujer que lloraba por sus hijos invadieron la ciudad por la noche. Séptimo, un ave de color cenizo y largas patas fue atrapada entre los juncos. Se le encontró un espejo en el cual vio Moctezuma hombres que andaban como sobre venados y dándose empellones. Cuando Moctezuma reunió a sus sabios, el ejército había desaparecido. El octavo presagio, hombres de 2 cabezas que merodeaban por la ciudad, pero cuando los guardias mexicas los llevaron a Moctezuma se desvanecieron. Moctezuma oyó los alaridos de las gentes y quedó paralizado ante los presagios. Se aproximaba la fecha de la profecía sobre el regreso de Quetzalcóatl, Seacatl, 1519, 10 Xiumopilli, tiempo de la llegada de Quetzalcóatl, y 999, partida de Quetzalcóatl, son 1519. Quetzalcóatl podía aparecer. A la llegada de los españoles por el oriente, todos pensaron en Topiltzin. Ha vuelto. Alfonso Reyes dice: Moctezuma estaba poseído de terror místico y moralmente desarmado ante el emisario del destino. Por espacio de un siglo, muchas ciudades-estado habían sido sometidas por los aztecas y sus monarcas se habían empapado con sangre de Huitzilopochtli. Se habían olvidado los sacrificios pacíficos de mariposas y el autosacrificio de gotas rituales de sangre ordenados por Quetzalcóatl. El lujo desbordado, la ostentación y la vanagloria castigaban la mente de Moctezuma. El destino se volvía contra ellos. Era el turno de los aztecas. El Viernes Santo de 1519 desembarcaron los españoles frente a San Juan de Ulúa. En lugar de tomar las armas, Moctezuma II se apresuró a enviar regalos: una máscara de Quetzalcóatl, un collar de oro, estaquillas de esmeralda para las orejas y los labios con forma de serpiente, un bastón de mando, un gorro de piel de jaguar y sandalias con adornos de obsidiana. En su camino a Tenochtitlan varias veces Cortés recibió regalos por parte de Moctezuma, siempre con el encargo de que se retirara. Los cempaltecas se unieron a Cortés como porteadores. Después de recios combates, los tlaxcaltecas engrosaron sus filas y asusaron a Cortés contra los de Cholula. Corrían rumores de que 50,000 guerreros, entre cholultecas y mexicas, estaban emboscados en las quebradas y matorrales. Pero como Cortés dice, prefirió prevenir en vez de ser prevenido y fueron masacrados 3,000 cholultecas en el atrio del templo. Con 400 españoles, 400 porteadores cempaltecas y más de 1,000 tlaxcaltecas, Cortés pasó entre los volcanes a principios de noviembre de 1519, desandando el camino que Quetzalcóatl hizo al partir. El 8 de noviembre fue recibido por Moctezuma en la calzada de Jalostoc. Por espacio de hora y media estuvo a pleno sol, mientras los dignatarios de uno en uno le rendían pleitesía, postrándose frente a él y besando la tierra en señal de bienvenida.
Cortés y sus hombres fueron alojados en el palacio de Axayácat, pero poco después Moctezuma quedó preso, entre otros motivos, por no haber renunciado a sus dioses. Durante su estancia en Tenochtitlan, los españoles vivían con sobresalto, en un ambiente cargado y la constante sospecha de ser atacados, pero Cortés era inmune a estos temores, aguardando el momento para mejor coyuntura. Detrás de una pared falsa encontraron el tesoro de Axayácat, padre de Moctezuma, tanto número de joyas de oro y en planchas y tejuelos muchos y piedras de chalchihuis y otras muy grandes riquezas, y tuve por cierto que en el mundo no se debieran haber otras tantas. Bernal Díaz del Castillo. Mientras tanto, hubo noticias que Diego Velázquez envió desde Cuba a Pánfilo de Narváez con 18 barcos y 800 hombres con la misión de prender a Cortés y deportarlo a España. Pero Cortés fue por él rumbo a la costa, lo sorprendió y a grandes jornadas regresó a Tenochtitlan con todos los hombres de Narváez, exceptuando al mismo Narváez que quedó preso. En tanto, Pedro de Alvarado había protagonizado una sarracina durante las fiestas de Toscac en honor de Huitzilopochtli, con semejanzas de lo de Cholula. Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, encabezó una sublevación y los españoles tuvieron que protegerse en el palacio de Axayácat. Ante la escasez de víveres y soportando duros combates, Cortés persuadió a Moctezuma para que hablara y calmara a su pueblo desde las almenas de su palacio, pero recibió una lluvia de flechas y piedras y murió a consecuencia de una pedrada. Cortés acordó abandonar la ciudad para el 10 de julio por la calzada de Tlacopan, Tacuba. Los aztecas habían cegado los pasos en las avenidas, pero los españoles improvisaron plataformas móviles de madera que no soportaron el peso de los caballos cargados con todo el oro que pudieron. Fueron descubiertos y se huyeron los caracoles y los teponaztli y tal gritería que sonaban como infautos instrumentos del infierno. Bernal Díaz dice de los canales: pronto quedaron llenos de cadáveres de hombres y caballos, llenaban la brecha de la calzada con sus propios cuerpos ahogados y los que venían detrás pasaban al otro lado caminando sobre los cadáveres. En la noche triste murieron más de 700 españoles y más de 1000 tlaxcaltecas. Retirándose rumbo a Teotihuacán, pudo Cortés sofocar un ataque sorpresa por parte de Cuitláhuac, cerca de Otumba. Esta batalla, según Bernal Díaz, se libró el 14 de julio. En Tlaxcala, Cortés y sus hombres trataron de reponerse en espera del desquite, aunque los motines y las trifulcas por el oro, las mujeres y los esclavos amagaban con un desbarate total. En estas circunstancias apareció una epidemia de viruela que había traído un negro de Cuba en las expediciones anteriores. Los europeos tenían alguna inmunidad contra esta enfermedad, pero hizo estragos en la población indígena y entre ellos se llevó al emperador Cuitláhuac, que reinó por espacio de 8 días. Estando en Tlaxcala, comprendió Cortés que los aztecas dominaban en el lago y para superar las canoas indígenas eran necesarios bergantines veloces de quilla plana y armados de cañones. Se cortó madera en Tlaxcala y se construyeron 13 bergantines bajo la dirección del carpintero de navío Martín López. Fueron transportados por partes y botados en un canal que se hizo desembocando en el lago de Texcoco. Bernal Díaz dice que 8,000 indígenas transportaban la madera y otros 8,000 junto con soldados españoles los iban protegiendo del ataque de los aztecas. Cortés decidió cortar el abastecimiento de agua que venía de Chapultepec. De esta manera se puso sitio a la ciudad. Los habitantes quedaron a merced de la enfermedad, del hambre, de la sed y el cerco militar de los españoles y sus aliados. Hemos comido patas de pardillo, hemos mascado grama salobre, trozos de adobe y tierra, lagartijas, ratas, gusanos. 3 meses duró el asedio a la ciudad. Los españoles montaron en la plaza del mercado una enorme catapulta. Las casas eran derruidas a fuego de cañón, derrumbando los escombros sobre los canales a fin de avanzar por encima con los caballos y cañones. Pusieron fuego al templo mayor y sus ídolos, lo que hizo a la gente llorar y vociferar. Según el Códice Florentino, la víspera de la caída de la ciudad,
apareció entre el aguacero un último presagio, un cometa entre la lluvia, llameando como hoguera en el cielo, rodaba y rodaba como un torbellino, despidiendo chispas y carbones, siseando como tubo de metal en la lumbre. Día 1 serpiente del año 3 casa, martes 13 de agosto del año de nuestro Señor 1521, fiesta de San Hipólito, cayó la gran Tenochtitlan. Cuauhtémoc fue capturado y llevado a presencia de Cortés. Fiel todavía al ritual azteca, puso su mano sobre el puñal del extremeño y exclamó: Señor Malinche, he hecho cuanto he podido en defensa de mi ciudad y no puedo más. Y pues estoy ante tu persona y poder, en contra de mi voluntad y preso, toma ese puñal que traes en el cinto y mátame luego con él. Los últimos peregrinos, los nómadas de Aztlán, carentes de todo, en 100 años de esfuerzo y de lucha alcanzaron la holgada medianía, y en 100 años de practicar la concepción místico-guerrera de Tlacaelel, el pueblo del sol formó el imperio más grande de esta parte del mundo. Pueblos vecinos como los tlaxcaltecas, huexozincas y otros eran el almacén de donde sacar víctimas para Huitzilopochtli, a la manera que otros pueblos encauzaron el ideal guerrero en luchas de gladiadores con la consigna: los que han de morir te saludan. Las armas del ejército azteca no habían evolucionado desde los olmecas. El escudo de madera o de cañas cubierto de plumas y adornado con mosaicos, la macana de madera con hojas de obsidiana, el propulsor o atlat y el arco y la flecha. Llevaban una túnica forrada de algodón y cascos de madera y papel, más decorativos que eficaces. La técnica del combate estaba más encauzada a capturar prisioneros que a matar al enemigo, y desde luego había especialistas que ataban a los caídos antes que pudieran reponerse. A pesar de la superioridad que tenían los españoles con armas de fuego y de acero, no hubieran conseguido imponerse sin los miles de tlaxcaltecas que se les unieron. Esta es la civilización que floreció en el Valle del Anáhuac. Han desaparecido las procesiones, los cantos, las danzas rituales, los penachos, las guirnaldas y los mosaicos de flores, pero sobreviven las pirámides, las esculturas en basalto y las máscaras de piedra preciosa y jade, manifestación de un esfuerzo constante que evolucionó a través de los siglos, de una idea religiosa capaz del estoicismo, hechos por el deseo de crear una cultura superior que conmueve y asombra.